Bien, entonces iniciamos la cuarta sesión del colaboratorio de intervenciones con la participación de la psicopedagoga, educadora intercultural y defensora de derechos humanos Onésima Lienqueo, desde Gualmapu. ¿Desde qué lugar te estás comunicando, One? Desde Temuco, ahora. Desde Temuco. Sí, desde Temuco. Nos Bueno, te damos la cambiamos de lugar. bienvenida, te damos la bienvenida. Hasta ahora el colaboratorio de intervenciones ha tenido con estas cosas son cuatro sesiones, hemos tenido tres hasta ahora. El colaboratorio de intervenciones tiene como objetivo principalmente tratar de divulgar, compartir lo que está detrás de procesos que se han ejecutado, que se han compartido, divulgado previamente y que de algún modo han hecho parte de experiencias colectivas en distintos territorios. Entonces, actualmente inauguramos el colaboratorio de intervenciones con la participación de la educadora Silvia Duchatsky desde Argentina, que ha tenido una larga trayectoria acompañando procesos educativos. Posteriormente tuvimos una experiencia en la Florida, en la población Los Copihue. Después, posteriormente, tuvimos una experiencia en Estación Central. Eh, Ahí están las tres, pues, y esta es la cuarta. Eh, Todas las sistematizaciones las estamos divulgando en la página web del Colaboratorio de Intervenciones y el objetivo es principalmente que quienes participaron y y fueron parte de esta experiencia puedan también tener un material, un producto grabado, un registro de sus propios procesos y así también lo puedan posteriormente usar para lo que ustedes consideren y al mismo tiempo que quede disponible para inspirar a otros procesos y a otros territorios. Entonces, principalmente la invitación es a tratar de compartir e inspirar en este caso. Así que dejo completamente abierta la presentación, One, para que puedas compartir lo que nos traes. Chaltu. Bueno, primero saludarlo a todos, Mari Mari Compuche, Compulamien, Compubenui. Como decía el Pato, yo estoy aquí desde Gualmapu, no desde Mitugún directamente, porque yo soy de Nueva Imperial, esa es mi procedencia territorial. Estoy un poquito más al lado, más centralizada ahora en Temuco. Bien contenta de poder participar de este espacio, me quedé con ganas de ver el de la población Los Copihue. Yo ahí fue un lugar de nicho también de mi familia, así que es algo que conozco desde muy pequeña. Sin embargo, los tiempos de repente no dan. Acepté esta invitación porque lo encuentro re bonito ir contando y compartiendo experiencias que tienen que ver como con el trabajo colectivo que vamos haciendo y vamos reformulando de acuerdo también a este compromiso social que hemos ido llevando, ¿cierto? Yo tengo un compromiso de trabajo con la niñez hace ya más de 15 años, un trabajo de defensa de sus derechos, tanto derechos humanos como derechos ambientales, porque cómo ser mapuche sin defender la tierra, entonces estamos dentro de ese proceso, pero también este proceso tiene que ser de la mano de la memoria y de la mano de construir también y entregar aprendizaje a los niños a través de esta oralidad, de esta memoria que a veces se nos pide que no olvidemos o que reconstruyamos, pero sin embargo nos damos cuenta que decíamos, ¿cómo vamos a hacer reforzar la memoria en los niños y niñas o en las nuevas generaciones referente a las violaciones de derechos humanos en Chile, sobre todo a nuestro pueblo, si en realidad no lo vivieron? ¿Y cómo, de qué forma hacemos que este proceso se haga, que sea internalizado por ellos y que les llame la atención? Y observamos un poco los materiales de registro de archivos y son contenidos súper fuertes igual, po, contenidos que muestran la realidad de lo que sucedió, pero para la comprensión de un niño o una niña es distinto. Entonces hay que ocupar ciertas herramientas y técnicas que permitan acercarnos a los niños, que permitan acercar esta memoria y revitalizarla de una manera más didáctica, de una manera más cercana, haciendo que esa memoria se convierta también en parte de su historia. Así que desde ahí nace el Quiñerra Quizuán en la memoria colectiva. En Mapudungún, Quiñerra Quizuán es un pensamiento y por eso se llama un pensamiento en la memoria colectiva, que tiene que ver con levantar
un pensamiento en los niños referente a los actos de no repetición de violaciones de derechos humanos ni en nuestro territorio ni en el mundo. Nosotros no quisimos centralizarnos en un trabajo únicamente en lo que sucede en el pueblo mapuche, sino que centralizarlo también en hechos que son hoy día reales. Y cuando se habla de violación de derechos humanos, hablamos siempre hacia el pasado. Hablamos de las primeras cosas que ven los niños, que saben, tienen que ver con el holocausto, en Chile con la dictadura, con la violación de derechos en el 73 en adelante, pero no hablamos de las violaciones de derechos humanos que hoy día son actuales, como lo que sucede en Gaza, las guerras que están hoy día o las violaciones a derechos humanos que se dan en Sudamérica. Entonces, la idea del proceso era centrarnos, porque esto igual, para aclararlo, es un fondo que nosotros nos adjudicamos en el Ministerio de Derechos Humanos, la Subsecretaría de Derechos Humanos, un fondo de memoria y cultura, de sitios de memoria y cultura en derechos humanos. Em, Postulamos sin saber que podíamos, porque en realidad, bajo el alero de que lo hicimos, que es Fundecam, que es una fundación que lleva alrededor de 40 años trabajando en torno a los derechos humanos del pueblo mapuche y campesino. Lo levantamos porque creíamos que era una necesidad de levantar la historia de Fundecam igual, porque Fundecam está fundada por personas que fueron detenidas y violentadas y vulneradas en dictadura, y que nace como una forma también de reunirse y de acompañar al campo, que no fue visibilizado, a la gente rural, al campesino, al mapuche, de esos territorios donde hubieron procesos de usurpación de tierra, violaciones, asesinatos, pero que sin embargo no hablamos de ello y no se habla de esa historia. Entonces postulamos, quedamos con un súper buen puntaje porque era la primera vez que postulaba un proyecto que trabajaba con niños y que además quería elaborar un material, porque decíamos, vamos a enseñarles, pero ya les enseñamos, pero ¿qué creamos? Y hay otras cosas también que son complementos. Fundecam tiene una escuela y fundó una escuela que es la Escuela Intercultural Trañi Trañi. Esta escuela lleva 20 años de trabajo. Es una escuela que ha sido reconocida por el trabajo desde la interculturalidad y propiamente mapuche. Se arranca un poco del modelo educativo pedagógico establecido por el ministerio. Claramente no tenemos plena libertad de trabajarla como quisiéramos trabajarlo, pero tiene una estructura sociocultural y espiritual que forma los valores de la escuela. Entonces quisimos hacerlo ahí porque esta escuela está sentada en un territorio mapuche, está levantada dentro de un territorio mapuche y donde sus niños son mapuches y no mapuches. Al principio eran puros niños mapuches, pero la escuela tenía un tan bonito modelo que hoy día llegan niños chilenos a aprender sobre el espacio de su cultura y a crecer y desarrollarse su aprendizaje en espacios libres, en espacios culturalmente libres y que se fomentan a través de los valores mapuches, que tienen que ver con el respeto, con la confianza, con el compromiso y la solidaridad. Así que invitamos a la Escuela Intercultural Mapuche a ser parte de este proyecto, pero identificamos que además habían herramientas que no teníamos que los niños no logran adquirir en el campo, porque no es como educarte en la ciudad. Entonces los niños en el campo no tienen talleres de música, no llega el arte directamente, es un mayor esfuerzo llegar a hacer arte con ellos. Entonces, dentro de este trabajo de aprendizaje de mi vida, yo ya estaba aprendiendo un poco de cine, había hecho algunos procesos de producción audiovisual y quería probarme también, a la vez, probar, decir, ya, a ver, ¿puedo yo hacer algo más que sea producción? ¿Puedo crear algo? Pero desde dónde es mi nicho, que son los niños y las niñas. Así que hicimos una propuesta de entregar aprendizajes y revitalizar la memoria de la violación de los derechos humanos en los niños y niñas a través de una metodología bien lúdica, pero a la vez eso iba a dejar un producto. Y el producto era elaborar un cortometraje. Entonces, y este cortometraje no iba a ser cualquier cortometraje porque todos decían, ya, pero vamos a poner al niño de frente, era una discusión. Colocamos al niño al frente a hablar, tenemos que hacer algo de teatro, vamos a colocar. Y dije, no, hay algo que es súper bueno que podemos crear y que también desarrolla otra habilidad que tiene que ver con la psicomotricidad, que lo hagamos con stop motion, en plastilina. Y
Y eso dijimos, esto es una estrategia porque vamos a estar trabajando cada etapa de ellos en crear y teníamos que crear todo, no teníamos que buscar locaciones, ir a grabar un lugar, porque tampoco son tantos recursos, este proyecto son 10 millones de pesos, entonces imagínate lo que era hacer una producción de un corto de 9 minutos, más los talleres y todo lo que contempla que estos niños son del campo, entonces nosotros cuando hacemos proyectos en la ruralidad tenemos que considerar elementos que son fundamentales el traslado y la alimentación, que en el mundo mapuche la alimentación es fundamental, entonces tú no haces proyectos sin comida, eso es, no, y no es un coffee, es comida. Entonces teníais dos ítems que además teníais que plantearle al otro y decirle cuando te dice, oye, pero ¿por qué van a gastar tanta plata en transporte y en comida? Tú tienes que plantear ese aspecto cultural y hacer entender a estas instituciones de Estado que dan recursos de que esto es una realidad y que en realidad culturalmente es importante. Así que dijimos que este proceso tenía que ser totalmente participativo. El corto tenía una idea general en mi cabeza, pero no tenía el guión. Sabíamos que iba a ser un stop motion, sabíamos que lo íbamos a animar, sabíamos que teníamos que hacer las locaciones y que teníamos que enseñar, pero la historia tenía que ser construida con los niños. Entonces no teníamos historia. Teníamos múltiples historias, pasaron muchos relatos por mi cabeza, íbamos a hacer un abuelo con un nieto y íbamos a traer otras locaciones, pero finalmente la construcción de los talleres fue dando la historia, fue dando los personajes también. Y entonces dijimos ya, como esto tiene que ser participativo, los niños no entienden mucho de esto, tenemos que ir a la escuela, igual que una convocatoria, a presentarles el proyecto. Y fuimos a la escuela, invitamos a los cursos más grandes, porque también igual los contenidos que íbamos a ver también tenían que tener una cierta, había que tener un cierto desarrollo también para eso. No podíamos trabajarlo con un primer ciclo básico porque igual íbamos a ver imágenes fuertes, íbamos a ver violencia y ahí se tiene que construir otro lenguaje, otra metodología. Entonces, los tiempos no nos daban para trabajar con pequeños de menores de cuarto básico y decidimos hacer una convocatoria con niños desde quinto básico hasta octavo para poder participar del espacio. Una convocatoria abierta con 20 cupos. Entonces no iban a caer todos, po. Y sabíamos que todos tampoco quizás les iba a llamar la atención, entonces dijimos ya lo vamos a hacer y vamos a ir a la escuela. Presentamos en la escuela el proyecto, les mostramos, hicimos un proceso bien bonito, hicimos unos afiches, los pegamos en la escuela, como te invitamos a participar, éramos nosotros mismos, pero lo invitamos a participar para que lo vieran en su diario mural y yo fui a hacer una presentación. Entonces hice dos preguntas que eran cruciales para mí, porque el proyecto se llama Taller de Derechos Humanos y Cine. Entonces teníamos que hablar de dos cosas. Había que contarles que íbamos a conocer los derechos humanos, pero que también íbamos a conocer la herramienta del cine. Entonces, esta primera convocatoria y esta presentación de convocatoria nos sirvió también como un diagnóstico, porque nos permitió saber qué tanto los niños sabían sobre sus derechos, por ejemplo, y ahí pusimos bases fundamentales pequeñas, como los derechos del niño y los derechos de los pueblos originarios, que son más rutinarios dentro de nosotros de conversarlo y de plantearlo. Entonces ahí nos dimos cuenta de que algunos sí sabían, por ejemplo, cuáles eran sus derechos, sí conocían que existía un convenio, algunos decían del convenio 69, y hablaban también de ciertas violaciones. Y de hecho ahí salió lo de Gaza, pues un niño dijo, sí, ahora estamos en guerra. Y eso era como súper importante para nosotros porque nos permitía saber qué contenidos y qué herramientas íbamos a utilizar para poder llegar a los niños, porque no era escoger cualquier cortometraje, cualquier película, cualquier documento, sino que tenías que buscar un material muy preparado para ellos. Muy delicado también en este proceso de la historia y también había un miedo. Po. El miedo es que nosotros estábamos trabajando con los niños y también teníamos, no un miedo, pero también había un cierto respeto también al pensamiento político que tuvieran sus familias. Entonces tú podías decirle al niño que sí, pero el niño iba a llegar hablando, no sé, de Allende, y la casa le podía dar ataque, porque estamos en la Araucanía, pues, hay que decirlo. Entonces le podía dar ataque y no nos iba a dejar llevar al niño porque pensaba que lo íbamos a estar entregando una ideología principalmente, y nosotros lo que queríamos era recuperar una memoria que es real
y que no tiene que ver con una ideología, tiene que ver con la vida. ¿Cachai? Entonces tuvimos que ser muy cuidadosos en el lenguaje utilizado para que los niños y sus papás pudieran permitir aceptar que participaran de esta jornada que duraba 3 meses de trabajo, pues, y era harto trabajo porque era llevarse a los niños después de clase, a las 3:30 salían de clase, los tomaba un bus, se los llevaba a la ciudad, de la ciudad llegaba a la casona de Fundecam, donde nosotros los estábamos esperando, eran 3 horas y los niños estaban llegando a las 9:30 de la noche a sus casas. Entonces era un desafío porque era muy largo el proceso, pensamos que los niños se nos iban a aburrir y nunca pasó eso. Así que hicimos nuestra convocatoria exitosa, nos faltaron cupos, habían unos que ahí se ganaron, igual los recibimos nomás porque dijimos ya, donde comen 20 comen 30, así que vengan para acá nomás y finalmente igual uno sabe que esto es como un filtrito, pues no todos los niños van siempre, entonces no podíamos dejar el equipo vacío. Y, y empezamos a elaborar los talleres con una estrategia que tenía dos, estaba separado en 4 fases principalmente. Primero iniciando esta convocatoria que la ocupábamos como diagnóstico y después ya la elaboración de talleres y esa se separaba en 2 espacios. Primero empezamos enseñando derechos humanos y la memoria, revitalizar la memoria. En primera instancia, lo que hicimos fue trabajar a través de darles a conocer los derechos, qué es lo que eran los derechos humanos y cómo habían nacido los derechos humanos a lo largo de la historia, de qué hablábamos cuando hablábamos de derechos humanos y también qué implicaban nuestras vidas, no respetarnos como personas, como seres. Cada taller terminaba con una actividad. Entonces, la primera actividad era elaborar un afiche en grupo, porque habían elementos que teníamos que trabajar. Para trabajar el cine, tú tienes que aprender a trabajar en equipo. El cine no se hace solo, se construye. Entonces necesitábamos empezar a reforzar que trabajaran en equipo porque había que entender que eran niños de quinto a octavo, no todos se llevaban bien, no todos se querían juntar. Entonces había que trabajar en equipo para ir reforzando cómo se van entrelazando como equipo y cómo se van entrelazando en sus comunicaciones. Y empezamos con los afiches en primera instancia. Se sacaron unos afiches súper buenos, porque sacaron así historias donde, no sé, pues colocaban, rayaban una cartulina y yo les llevé muchas imágenes para que construyeran el afiche con imágenes, lápices y todo. Y sacaron unos afiches de, por ejemplo, que no estás sola, no te silencies. Sacaron temas de género, eh, violencia sexual, no vulneración a los derechos de los niños. Hablaron sobre la desaparición. Entonces, extendimos los temas a reconocer cuáles eran sus intereses. Y este material pegado en toda una sala, entonces como que por 4 meses esta sala que es colectiva en Fundecamp se convirtió en un set de cine, o sea, el que iba tenía que tener mucho cuidado con los materiales de los niños porque era su lugar, po. Lo habíamos preparado para ellos, no había que cambiar. Así fuimos creciendo en los procesos de metodología y hasta que llegó el momento de empezar a mostrarles, una cosa era lo que yo les hablaba, y otra cosa era lo que yo quería mostrarles. Entonces ahí hice una selección de 3 materiales audiovisuales. Escogí la historia del 73, dibujada, entonces era un elemento que también me permitía que ellos vieran que el corto o el cine se puede hacer de distintos elementos. Y eso era un paso para el taller de cine. Todo estaba ligado al otro. O sea que cuando llegaran al aprendizaje dijeran, ah, esto, y conectaran ideas. Le mostramos ese, le mostramos Machuca, les hicimos un corto, principalmente de la etapa de la escena donde están los apoderados discutiendo porque los niños más pobres estaban en este colegio, en el St. Patrick. Entonces, y donde se discute sobre la desigualdad. Y eso lo hicimos principalmente porque los niños rurales son niños que son discriminados en los espacios urbanos, po. No es lo mismo ser un niño de una escuela en la ciudad que ser un niño de escuela rural. Sí o sí se generan distancias. Y eso nos permitía también observar cómo la sociedad hoy día genera diferencia referente
a tu condición de clase, al lugar donde tú viví, donde naciste, ¿cachai? Tu color. ¿Y por qué tenía que ser así en realidad? Si el derecho de educación, de educar no era para todos, ¿cachai? Entonces generaba discusión. Y al último le mostramos la historia de un oso, que fue la que más les gustó y lloraron muchos con esa historia, porque nos costaba de una forma distinta también el dolor, como el dolor de la familia, el dolor de perder lo que tú quieres por el pensamiento de los otros, la manipulación. Entonces los niños lograban cada vez problematizar, contar y también vincularlo a sus realidades. Creo que ese fue el que lejos más les gustó ese cortito. Y no lo habían visto. Entonces, porque no está dentro de la malla curricular mostrar cosas así. Em, después dijimos ya, no vamos a estar más acá y vamos a hacer una salida de terreno. Porque teníamos que centralizarnos en Temuco. Entonces dijimos, no les podemos decir que esto pasó en Santiago, que pasó a lo largo de Chile, hay que focalizar. Y armamos una ruta que salimos, le llamamos la ruta de la memoria. Y nos fuimos un día sábado, que también un tremendo compromiso. Fuimos a buscarlo a cada uno a sus casas. Una historia larga porque es muy lejos. Nos dimos cuenta que ya no nos servía un bus, que teníamos que tener dos buses. Eh, entonces empezamos a mover a los niños y los trajimos. Hay tres memoriales en Temuco. Hay más en la Araucanía, pero por temas de costo y de tiempo no podíamos sacarlos más lejos. Entonces, eh, fuimos al primer memorial que se llama el Portal de la Memoria. Está ubicado al frente del Cementerio General de Temuco y ahí principalmente está la memoria de las personas que han sido detenidas, desaparecidas y asesinados en dictadura, con pequeñas como láminas, como que colocan, no sé cuál es el nombre, pero y algunas, por ejemplo, no tenían imagen, tenían fotos y otras estaban sin foto. Y se llamaba el portal porque teníamos que traspasar en ese espacio. Entonces, hicimos un material donde les contamos qué es lo que había ahí. Y eso fue bien bonito porque uno de nuestros fundadores de Fundecam también estuvo preso y muchos de sus compañeros que estuvieron con él preso estaban en ese memorial. Entonces se conectaba mucho la historia también de este pasado, que estaba muy conectado con eso, a contarle a los niños. Entonces les contamos a los niños y les dije que miraran las imágenes y que viéramos ciertos aspectos. Y empezaron a contar, por ejemplo, las niñas empezaron a contar las mujeres, cuántas mujeres habían sido asesinadas. Y después empezaron a vincular sus apellidos, porque habían apellidos que eran apellidos de ellos. Y para ellos les emocionó mucho eso. Fue como, podría haber sido, o quizás es mi abuelo, o quizás era mi pariente. Y también nació la pregunta de por qué tía, ellos tienen fotos y otros no. Y empezamos a comentar esa historia, estuvimos en ese lugar, los hicimos pasar a todos por el portal de de la vida y les pedí que sacaran, pues diéramos una velita de frente cada uno, colocar una velita y renombrar un nombre. Esa fue nuestro primer punto. El segundo punto nos fuimos para la isla Cautín. Ahí se construyó un memorial donde fueron ejecutados cinco jóvenes, universitarios, jóvenes que también habían, por lo menos algunos que eran mapuche, y hay otro memorial donde están los chemamul, que son figuras grandes de madera que se colocan para conmemorar y memorizar también a las personas mapuches que ya no están en este lugar, que principalmente es para los detenidos desaparecidos mapuches en dictadura en el Gualmapu. Fue bien bonito eso porque fue reconectarnos con la historia, pero también para ellos fue súper impresionante porque este memorial está instalado justo en los cinco puntos donde los ejecutaron y cada uno de ellos dice una memoria. Y los niños se pararon en ese lugar, leyeron esa historia. Nosotros ya les contamos la historia porque no podíamos llegar y decir, no es un nombre, son historias. Entonces había que llevar ese espacio, pero también había algo súper importante para mí. Hicimos unos carteles
y colocamos los niños y niñas del sur de Chile que fueron asesinados. Y nos paramos en el memorial y cada niño leyó el nombre del niño, la edad que tenía y dónde fue asesinado. Y poníamos su carita y los dejamos pegaditos ahí. Y eso fue un acto bien emotivo para ellos, porque estaba evocando a que nunca más queríamos que un niño fuera víctima de la violencia, que no queríamos que nadie fuera víctima de la violencia, pero especialmente los niños y las niñas que no tenían nada que ver en un conflicto de adultos y de poderes, ¿cachai? Donde ni siquiera hubo esa conciencia de que estaban asesinando niños. Entonces, para los niños eso fue muy impactante y fue muy bonito porque fue parte de un proceso también de reconectarnos desde su lugar, desde niños, y de que esto es lo que no queremos vivir y no queremos replicar. Em, Fue bien emocionante esa salida de terreno y fue bien impactante para los papás que sus hijos llegaran a lugares y que sus hijos le comentaran que existían lugares aún en Temuco que ellos ni siquiera sabían que existían. Entonces fue un proceso bien bonito. Luego de ese proceso, hoy ustedes me dicen cuándo pare porque, porfa. Em, Luego de ese proceso empezamos, cuando ya hicimos como la entrega de conocimiento de derechos humanos, ya dijimos, los niños ya hicieron clic, ya ahí ya entró el sentido de la historia, ya tienen el contenido, ya saben, ya están buscando información, aparte les mandábamos materiales como tareas para la casa y todo eso. em, y ahí empezamos con el taller de cine. Ahí lo hizo unos compañeros que son de Frontera Sur, unos compañeros también, que para mí fue súper importante trabajar porque nosotros con el Pancho hemos trabajado desde la red de infancia, entonces para mí es súper importante trabajar con gente que sepa valorar y respetar la niñez, po. O sea, para mí no es llegar y trabajar con cualquier persona que me diga yo quiero trabajar con niños, yo tengo que saber que tiene que aprender a respetar la niñez, pero que además tiene que conocer la niñez indígena, la niñez mapuche, ¿cachai? Que son formas distintas de trato, que son otra historia, los niños no te aplauden, no te dicen tío ni tía, te dicen la mien. Entonces, y los niños, sobre todo de la escuela, cuando decíamos vamos a hacer la música, los niños eran ellos los cantufes, pues ellos cantaban, ellos estaban tocando los instrumentos, ellos no querían que les colocaran una música de fondo, querían que el cultrún que sonara en la película fuera su cultrún, fuera su sonido. Y ahí le enseñamos las técnicas de que reconocieran como el proceso de las cámaras, qué es lo que significaba un corto, cuáles eran los distintos tipos de toma que podíamos hacer, de qué hablábamos cuando construíamos un guión, y así fuimos avanzando dentro del proceso para también identificar los equipos y nos permitía saber, por ejemplo, qué iban a estar en el foley que tenía que ver con los sonidos que íbamos a hacer cuando decíamos se está quemando el fuego. Y eso fue re entretenido porque fueron a buscar latas, ¿cachai? Para hacer el sonido de la lluvia. Era todo muy imaginativo para ellos, po. Y había otro equipo que eran los que tenían que trabajar conmigo en el montaje del escenario. Y ahí era hacer todo en miniatura. Había que crear los personajes en plasticina, había que crear la ruca, el campo, los elementos, poner las luces, y ahí tuvimos un equipo de niñas que se manejaban en la pintura y les enseñamos técnicas y ellas hicieron como los fondos y empezaron a pintar. Entonces, todo el material que ustedes van a ver en el corto está hecho por ellos. Y mi hijo, el Salva, trabaja muy bien las manualidades. Entonces, el Salva le fue a hacer el taller de creación de los personajes. Y les enseñamos cómo articular los monitos desde con el material, con el alambre, hacer el esqueleto y después moldearlos para que estos personajes se pudieran mover, porque la técnica del stop motion, que son miles de fotos para un puro movimiento. Entonces había que trabajar eso y preguntar, pues, quién iban a ser los personajes y cómo iban a ser los personajes. Y ahí nació la historia, cuando empezamos a conversar de esto. ¿Qué hacemos? Y ahí nace el Tani Wenui Antú, que en español significa mi amigo Antú. El nombre del Antú es el nombre del día, del sol, de la vida, del amanecer. Entonces esa era la historia. Entonces ya teníamos un personaje principal, que era el Antú.
Y ahí había que ponerle edad a la Antú. ¿Qué edad tenía la Antú? Ya la Antú tenía 9 años cuando empezó la historia. Y tenía una mejor amiga. Ya, ¿y qué nombre le íbamos a colocar a la mejor amiga? Entonces, ahí nace el nombre el mismo personaje que hizo la voz de la niña, es el nombre de ella, o sea, es ella misma como personaje. Eh, entonces, tenían dos amigas y estos dos amigos vivían en una comunidad. Entonces ya, ¿qué contiene la comunidad? Teníamos que tener una ruca, teníamos que tener todo esto en miniatura, regues, metagües, todo chiquitito hecho porque en la imagen se tenía que ver la historia, po. Había que tener guaguas, personas adultas porque era una comunidad y los animales, que eran parte importante del proceso. Y, y ahí pasábamos la historia y decíamos, ya, pero teníamos que construir al malo, po, a los militares, teníamos que construir los militares, los malos ahí con los personajes, las pistolas, y quiénes iban a ser las voces, cómo íbamos a hacer este proceso. Así que nace el guión y empezamos a construir los personajes con el color de la ropita, qué vestimenta le íbamos a colocar, la altura, los tonos que íbamos a poner, y después dijimos, ya nos faltan las voces. Y esto fue loco porque hasta el caballero del bus que nos trasladaba hizo voz, porque nos faltaban muchas voces. Pues entonces, por ejemplo, don Gonzalo, que es este Labien, que aparte es el director de la escuela, don Gonzalo fue el lonco. Entonces, él tenía que poner la voz y teníamos que hacer los llantos, el qué pasó, la historia, y ahí empezamos a grabar todas esas locaciones en conjunto, cómo lo íbamos a ir elaborando. Y, y el miedo que tenían los chiquillos era, no tenía que ver con ponerse frente a la cámara, como que todo lo podíais hacer detrás. Podíais poner la voz, podíais hacer todo eso. Pero cuando le habláis de la cámara enfrente, ¡oh! Eso era loco. Entonces teníamos que cortar los miedos y las vergüenzas y ahí armamos un late. Hicimos un set de televisión y pusimos la pantalla en otro lugar, y transmitimos en vivo en la pantalla en gigante con un grupo de público, hicimos los camarógrafos, encargados sonidos, luces, la periodista y los invitados para que perdiéramos la vergüenza y jugáramos con esto, bo, hiciéramos el salón del espacio y hablamos de las historias de la escuela, porque igual ya están en una edad donde habían pololeos, historias de amores y desamores. Entonces entramos en ese juego para que empezaran a perderle el miedo a esto que tenía que ver con que me vieran, qué pasaba cuando vieran el corto, qué pasaba cuando teníamos que hacer la presentación del corto, porque teníamos que ir todos para allá, po. Los niños tenían que mostrar quiénes eran ellos, entonces había que cortar esa vergüenza también. Eso nos sirvió mucho como estrategia, jugar al cine, jugar a hacer la película, jugar a hacer late, hacer nosotros mismos y grabarnos, nos sirvió un montón. Em, y este proceso, ya después cuando creamos todos los personajes, creamos la historia, la validamos entre todos, nos leímos el guión, leímos los personajes, fuimos viendo quién podía hacer mejores entonaciones, cómo podíamos trabajar también los sonidos y todo, muy, muy en colaboración también con ellos. Fuimos dándole construcción a este proceso. Pero ahí nos dimos cuenta que también queríamos darle más vida a los personajes. Y nos iba a ser más difícil hacerlo como nos iba a tomar mucho más tiempo. Así que nos comunicamos con otros Lamien amigos, con el Lamien Cariqueo, que ellos tienen otra productora que se llama Como Perro y trabajan principalmente en animación. Así que ahí toda la historia, se fue toda la escenografía. En una camioneta gigante llevamos la escenografía así, pero sin que se moviera ni un árbol, ni una hoja, ni nada, se dañara nada. Y llevamos a todos los personajes en cajitas para que, como la plasticina se aplasta, para que no se desmoldaran. Y ahí los chiquillos le hicieron el movimiento de sus boquitas, como para cuando hablaran se les moviera las boquitas. Así que finalmente el Kiñe Raquisuan se hizo de manera colectiva, como lo que queríamos, como que éramos muchas personas en este espacio que estuvimos colaborando, que fuimos muchas personas distintas que pasaron a ayudar.
hacíamos invitaciones abiertas, de repente decíamos amigos, oye, ¿sabes que vamos a estar pintando? Y aparecieron unas amigas que tatuaban, que pintaban y fueron a hacer talleres y fueron a pintar. Y eso a los niños les servía porque siempre aparecía alguien distinto a entregar una colaboración en el espacio. Em, y después que lo hicimos, teníamos otro desafío que tenía que ver con, o sea, más que un desafío, tenía que ver principalmente con respetar nuestros espacios de, nuestras formas de poder comunicarnos. Nosotros no podíamos presentar el cortometraje al público, a la Subsecretaría de Derechos Humanos, a la gente. Nosotros teníamos que presentar el corto a sus pares y en su tubún. O sea, hicimos un preestreno en la ruca de Trañi Trañi, instalamos ahí y le presentamos el cortometraje a sus compañeros. Y eso fue súper emocionante porque los niños, allí queríamos entender el corto de cómo en la mirada de un niño lo lograba ver, porque un adulto lo iba a entender. El adulto iba a decir, oh, iba a relacionar, y decir esto pasa, esto pasó, esto sí sucedió. Aparte que nosotros hicimos, el corto ahí ustedes lo van a ver, tiene algo bien bonito. O sea, el corto también trae archivos y también trae un discurso. Entonces era traer cosas al espacio. Estaba la historia, pero también estaba reconectado con otro espacio, con otro lugar. ¿Y cómo lo iban a entender los niños? Y sabes que fue súper bonito porque los niños se pararon a aplaudir a sus compañeros. Se sentían súper orgullosos de que fuera de la escuela. Los profesores lloraron, bueno, los profes tenían una historia detrás también entraña, entonces claramente lo reconectó con su pasado, pero los niños entendieron el corto y con eso yo dije, ah, ya, bueno, aquí pasamos el filtro porque si lo entendieron ellos, está todo bien, pues, ¿cachai? A pesar de que es un corto duro, porque es un corto que habla de la muerte, pues, y que habla de la violencia, entonces es un corto, ¿cómo podéis contar? No podemos contar la historia romantizándola, po. No podíamos contar la historia mostrando flores había que mostrar de cierta forma también que había sido un proceso doloroso y que no solamente hablaba del pasado, sino que también hablaba de lo que todavía sigue pasando en el Gualmapu. O sea, también era una, a pesar de que se ambientaba en el 73, también para nosotros era un gancho para mostrarle al Estado, porque la wea era para ellos, era mostrarle al Estado de que esto seguía pasando. Entonces, en la última parte del texto le colocamos como que estaba en memoria a los niños asesinados en dictadura, a los niños asesinados hoy día y violentados en el Gualmapu, y a los niños en el mundo que están siendo. Entonces, también, de cierta forma, también estábamos haciendo este guiño a decir, hey, estamos haciendo esto, pero nosotros no nos quedamos en el pasado, esto todavía está pasando hoy día en el presente. Y así que hicimos esa primera presentación y ya después hicimos la presentación más formal, que ahí nos conseguimos el Museo Ferroviario, que para nosotros también tiene una historia, todo tenía muchos hitos, tenía que ser un lugar con historia. Y el Museo Ferroviario está montado sobre un asentamiento mapuche, po, donde hubo mucho dolor, hubo mucha violencia, entonces, ¿por qué no hacer memoria en este mismo lugar donde nuestros ancestros no iban a poder mirar, po? Sabíamos que no, que habían ancestros de nosotros que iban a estar escuchando y viendo la historia creada por los niños. Ahí invitamos a harta gente, la Carlita fue, viajó con sus niñas y todo para allá. Fue harta gente, fue interesante porque además fueron sus papás de los niños. Y los niños nos contaban cómo les iba y todo, pero a veces cuesta un poco que los adultos crean en los sueños de los niños. Y como que desvalidan el trabajo que hacen los niños, piensan que los niños hacen puras, como que van a ir a pintar, van a ir a jugar y eso, van a recortar y ahí queda, como que, que como las cosas hechas por los niños no tienen valor. Y este corto tenía producción, po. No es el mejor corto de la vida, pero es nuestro corto. Entonces nosotros decíamos, está bien hecho, po, están sus voces. Y eso fue súper bonito porque los papás revalorizaron a sus hijos y le tomaron el valor. O sea, y creo que ahí se da el sentido de todo, po. Como que finalmente a través de los niños tú logras, y siempre yo he dicho esto, y por eso me gusta trabajar con infancias, porque los niños son los mejores activistas. Porque un niño que está consciente sobre una lucha, sí o sí involucra a sus padres o desafía a sus padres, ¿cachai? Y hace un clic dentro de la familia.
cuando un niño tiene conciencia, cuando un niño sabe, el niño quiere defender un árbol. ¿Cuántos papás no hemos tenido que hacer cosas por animalitos, por arbolitos, por espacios, porque su hijo de manera natural cuando los niños quieren proteger porque es parte de la naturaleza humana? Sin embargo, al crecer, con todo lo que se nos inserta a través del modelo y de un sistema que claramente nos llama a dividirnos, a individualizarnos, nos convertimos en los seres que somos hoy día, po, ¿cachai? Y quienes somos distintos resistimos a eso y al resistir también nos hace ser observados y perseguidos. Entonces, finalmente creo que el corto, además de entregar herramientas, también fue un corto que llama a la resistencia, po, y que llama también a la valorización de los niños y las niñas en el trabajo del arte, en el trabajo de la comunicación, en el trabajo también de la sensibilización, que los niños saben y sienten, que no son papeles en blanco donde tú podís llenarle su historia con las weas que tú querís. ¿Cachai? Sino que son seres humanos que están realmente conscientes de lo que sucede desde el momento de nacer y saben lo que hay, que a veces no lo puedan explicar o que no lo logren expresar o que nosotros no lo logremos escuchar ni entender, es una cosa, pero desde el mundo mapuche principalmente, nosotros somos che, pues somos personas y ser che es del momento que llegamos a esta vida hasta el momento que nos vamos de esta vida. De ahí pasamos a ser cuifi, ¿cachai? Pasamos a otro espacio de la Tierra, pero también estamos presentes. Pero la valorización de las personas tiene que ser en todo instante, po. No en la adultez como se nos ha enseñado que la persona o el niño, es persona cuando vota o es ciudadano cuando puedes ir o cuando eres adulto o cuando seas grande lo puedes opinar. No, po. Queríamos hacer un proceso distinto donde por qué los niños no podían hablar de memoria, eh, y por qué los niños no podían hablar de derechos humanos dentro de su lenguaje y de la construcción de sus historias con sus emociones. Así que eso les puedo contar. Quizás me gustaría compartirles, Patito, como algunos videitos de los procesos para que vean cómo los Claro. niños trabajan. Ya, partimos por eso entonces. Inicialmente, no sé si hay alguien que quisiera como hacer algún comentario, alguna pregunta antes de pasar a los videitos o esperamos o pasamos a los videitos. ¿No? Ahí Alconda envió unos corazoncitos. Yo tengo preguntas, pero quizás como ¿Para después? después de los videos, sí. Vale. Voy a compartir entonces los videitos. Vamos a compartir entonces primero los videos del proceso y después, Sí, posteriormente, el corto. Bien. después les Vamos. vamos a mostrar el corto Ya, y perfecto. En ese espero que les momento, guste. claro, y tenemos que informar que igual cuando veamos el corto vamos a suspender la grabación. Así que Ya, bacán. Sí, es que está las personas concursando, que no se, entonces, exacto, las personas que no vinieron se van a perder el corto. Lo van a tener que ver después. Así que sí, bueno, podemos voy a compartir los videos. grábales un pedacito nomás, la pura iniciativa nomás, y los dejáis ahí con el término, con el punto clave. Bien, voy entonces a compartir los Dale. videos. Espera. Gracias, Patri. Ya estaba hablando con la cosa silenciada. Entonces, voy a compartir sonido, compartir pantalla completa y ahí, sí. Ole, no sé si quieres hacer un comentario antes o solamente lo pongo. Este video. Estos videitos hablan de distintas fases del proceso. Ahí van a ver como, por ejemplo, cómo los niños hicimos los sonidos, hicimos la música, y principalmente cómo se trabajó en los equipos de trabajo, para que más o menos vayan viendo cómo se creó el cortometraje. Muy bien. Ahora va. ¿Se escucha?
Ay, todo ahí. Ahí para que lo tengan los primeros dos que han salido. Así que. ¡Ay, ay, ay, ay! El equipo acá de Salva y la. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces eso también lo grabamos aquí y por eso ustedes se escuchan, ¿ya? Porque es súper entretenido ese proceso cuando. A ver usted, mira, dale vuelta. Oh, se escucha terrible fuerte. ¿Quién me falta que escuche? Canta para allá, canta para allá. Hay este papel y traje algo que podría servirnos si es que le vamos a colocar un camino como piedra. Es una animación vibrante del entorno mapuche con bailetas, entorno corriendo, vacas, caballos, gallinas, por supuesto. Abuelo. Hay algunos que no han comido. ¿Quién lo comió? ¿Ustedes comieron? Vale. Ahora ha llegado mi chimalón. Por otro día. Con otro espacio, entonces te contaba que esto es como, por ejemplo, ese va a ser más chiquitito. Exacto. Más pequeño. Este es el fondo de nuestra escenografía, ¿cierto? Cuando yo diga de nuevo, lo apretáis de nuevo. Ahí va a grabar. Acá, al ladito. Y usted también aquí al ladito. Aquí, póngase aquí, usted por el lado de. Y usted por acá. Bien. Bueno, ahora aprieta stop. Ese. Sí. Corte. Bien, excelente. ¿Está bien? Ya. Súper bien, ¿eh? Ya llevamos. Yo, en Semilla ahí, yo perregué, la pequeña femenina, somos semilla, suena. Recuerdo cuando yo paseaba con mi abuelo, por su lagún me invitaba a sembrar. Oye, pichiche de la tierra se vive bueno, el eneo en tu fachi guarria. Una semilla sé que vive en ti, con amor ya verás que va a crecer. Conoce bien y guía tu raíz, la inmacula va a fortalecer. Eres un niño, la vida la debe vivir siempre contento. Busca en la buena tierra, verás cómo fluye tu crecimiento. Una semilla eres tú, una semilla soy yo. Niña, la semilla del abuelo que renació. Semillas, semillas, Semillas. muy fiqueche y en renacerán. Somos semillas, Semillas. muy fiqueche y en Yeah, yeah, renacerán. Semillas. Semillas. Muy fiqueche y en renacerán. Somos semillas. Bueno, ahí pudieron ver así como se crearon los sonidos, el sonido del fuego,
de cómo trabajamos en este espacio, cómo se empezó a crear también la escenografía, eh, que finalmente convierte en lo que después termina en el corto. Pues ahí no sé si el Pato quiere terminar con el corto o quiere mostrar otro video, tú me decís. Qué atenta. Tengo más videos de los que me enviaste del proceso. ¿Comparto el segundo? Ya, 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 bacán, si no están vamos. aburridos, bacán. Vamos. A ver, ahí va. 3 minutos. No, así ya fue. Ah, no, este es. Hola. Camarógrafo, el equipo técnico. Ready. Acción. Él viene con las voces. Toma 2, acción. Corte. Ya, excelente. Usted responde. Mi cuco dice, ahí es mi cuco. Ahí dice mi culo. Parece que yo soy una cara. Mi Q dice que cuando el cielo cambia rápidamente y llueve es porque trae noticias. La miel, vamos a la ruca. ¿Ahora? Grabando. Ya, hagamos una escena del primer diálogo cuando quieran. Mira el cielo, mira. Está bueno. Dale nomás. Mira el cielo, mira. Se está oscureciendo muy rápido. ¿Por qué era? Mi cuco dice que cuando el cielo cambia rápidamente y llueve es porque trae noticias. Corten. Revisemos. La siguiente escena dice, toda la gente conversa, pero tienen que esto está pasando. O sea, entonces tú tienes que decir, mira, se está oscureciendo, ponerle, piensa que tú estás ahí, ¿ya? Que se está oscureciendo y que va a llover. Escena 1, toma 3, acción. Mira el cielo, Marilén, se está oscureciendo muy rápido. ¿Por qué será? Mi cucu dice que cuando el cielo cambia rápidamente y llueve es porque trae noticias. La miel, vámonos a la ruca. No hay la miel, nos vamos corriendo, toca ya. Excelente, esa era. ¡Acción! Parece que viene. ¿Qué pasa? Un espíritu muy malo está presente y podría traer mucha tristeza para nuestro pueblo, tal como nos han dicho nuestros antepasados, que ha sucedido ya otras veces. Entonces le vamos juntando todo acá nuevamente, por favor. Está sonando el curcul. Vamos al rewe. ¿Cómo está mi sonidista? Bien. Lonco, acción. Marri Compuche, nos hemos reunido para tomar algunas decisiones. No he tenido buenos sueños, buenos peumas, y creo que los antepasados nos están advirtiendo que algo grave va a ocurrir. Militares lo están mandando al país. Mi abuela me ha dicho al revés. Descansemos un poco, Antu. Pelea la miel. Nuestra memoria como pueblo mapuche está viva. Tiene que estar todo triste, está todo llorando. ¡Huecufe! ¡Huecufe! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Váyanse! ¡Váyanse! Hola. Bueno, ahí pudieron ver cómo se hicieron las voces, pues ahí después las van a escuchar. Es súper importante mostrar este proceso porque uno siempre muestra como el espacio final, ¿cierto? Pero la construcción de realizar esto se basa principalmente en el trabajo en equipo, en el compromiso y principalmente en el respeto. Como entender que no había nadie que supiera más, estábamos las personas que facilitábamos, pero también desde espacio de facilitación, que es donde es más difícil, porque uno se cree que sabe mucho y quiere imponer. Entonces aquí la invitación era que las personas que estábamos desarrollando los talleres, los talleristas, fuéramos capaces de escuchar
a los niños porque eran nuestros pares, po. Entonces éramos un equipo total donde todas las ideas eran válidas, donde había que colocar nuevos elementos para que ellos, cada cosa que se hiciera, la sintieran parte y no sintieran de que finalmente ellos fueron observadores de un proceso en el cual no se les consideró, sino que en realidad fueran ellos los creadores del proceso real, de sus ideas, de su forma, hasta llegar a lo que realmente logramos, po. Ahora, hace súper poquitito, nosotros recibimos la noticia de que estamos seleccionados en el Festival Ojo de Pescado, que es un festival de cine infantil. Entonces, estamos re contentos porque ahora en septiembre se va a ver, no sabemos si nos va a ir bien, pero ya estamos contentos de estar seleccionados. Y esa noticia se la dimos a los niños, la supimos justo en Huachipantu. Justo estábamos haciendo ceremonia en la escuela Trañi Trañi para la celebración de nuestro nuevo ciclo y nos llegó la noticia, nos llegó el correo. Así que los niños están re contentos y si, bueno, y si funciona y si ganamos, sacamos una mención, nos vamos todos para Valparaíso a este espacio también para que ellos conozcan qué es lo que es el proceso de participar también desde el cine. Y ojalá este proyecto pudiera seguir continuándose con otros contenidos, porque esto se puede trabajar con miles de contenidos. Pero creo que la metodología que creamos nos dio un buen resultado. Súper, súper. Yo no sé si quieren hacer el círculo de conversación ahora o pasamos directamente al corto. Yo personalmente como que tengo unas dos cositas que comentar que me parece como súper importante lo que señala la ONE ahora, que tiene que ver con los procesos, ¿no? Como los procesos detrás de escena, los procesos tras el objeto o el producto, que de algún modo siempre como una de las cosas que muchas veces los fondos ponen como en el centro de la relevancia y dejando de lado los procesos. Y efectivamente, como este ejercicio me pareció súper importante también relevar como el ejercicio que durante el proceso la gente va reflexionando sobre cómo se va ajustando la metodología. Entonces, claro, como que se empieza con una idea y después, a medida que se va involucrando la gente, van ocurriendo cosas, van sucediendo escenas, situaciones en un recorrido, en un circuito. Esas ideas se van ajustando, se van modificando y la relevancia de la persona que está coordinando o del equipo que está coordinando de poder detectarlas. Así como, oh, mira, pasó esto, entonces a ver cómo esto lo vamos a integrar en la metodología. Ese, esos clics que que van ocurriendo durante el proceso, como que son súper importantes de tenerlo en consideración para cuando uno también sistematiza, ¿no? Porque son las cositas pequeñas que de algún modo sostienen toda la infraestructura que después se ve o más bien lo que se ve en el producto y no en la infraestructura que sostiene el producto, ¿no? Entonces, eso me parecía como súper importante de relevar. Y otro elemento que también me parecía como súper importante, que me acordé mucho de el del taller de cine que nosotros hicimos en la cárcel con jóvenes, que tiene que ver con los resguardos que las mismas personas participantes de los procesos creativos tienen al momento de divulgarlo o de darle circulación. Porque me acuerdo, por ejemplo, en el caso de los chicos de la cárcel, el resguardo que ellos tenían era que ojalá no se pudieran, que ellos no se vieran. Eh, entonces no querían aparecer en la imagen. Y que sus voces ojalá aparecieran, pero como distorsionadas. Entonces, como esta cuestión ahí como... Igual, cada resguardo de acuerdo a su contexto. Yo creo que también es súper importante eso. No es como un resguardo único, sino que los cabros que están ahí tenían esos resguardos. Entonces los chicos, los pichiquiché tenían otro resguardo. Pero en ambos casos, como poner énfasis en que lo que produzcan se vea a alguien primero, ¿no? Y no en cualquier lado. En el caso de los chicos de la cárcel, también era que ojalá lo que ellos produjeran, lo primero lo vieran en las poblaciones donde vivían. Entonces, claro, esa relación de la circulación del producto con el espacio que yo tengo más cercano, ¿no? Y la relevancia de ese reconocimiento. Entonces, como que ese otro punto que me parecía como súper importante de destacar, y siempre es importante la instancia del reconocimiento, ¿no? Así como el festival de cine.
el espacio público donde, el espacio íntimo y el espacio público, y donde al mismo tiempo no reconozco solo a quienes participaron del proceso, sino que también reconozco el espacio que está o donde voy a divulgarlo, ¿no? Así como ustedes cuando lo hicieron en el centro de memoria, porque divulgarlo ahí suponía también presentárselo a un conjunto de memorias o ausencias que estaban vivas, po. Entonces, como esos distintos niveles del reconocimiento, que también me parece como súper interesantes de destacar, como que hay como hay profundidades también, ¿no? Así como que, claro, está primero este contexto, que es el contexto del grupo, pero también está el contexto de la familia, pero también está el contexto de los antepasados, pero también está el contexto de la tierra, pero también está el contexto de los animales. Entonces hay pum, 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 y cada una de esas dimensiones reclama su reconocimiento, ¿no? Entonces, bien, me pareció como súper importante eso, lo quería comentar de la presentación, la mía, como siempre, sorprendiendo, poniendo nuevas cositas para reconstruir y compartir. No sé Chacho. si alguien quisiera comentar algo, si tienen Sí, preguntas. a mí yo igual quedé como en esto de invitación a las inspiraciones, como muy cargadita de la complejidad, igual que implica levantar este proyecto y empezar a materializarlo. Em, Pensando en los desafíos que tú contabas también en el proceso, como cómo es de complejo trabajar derechos humanos y memoria de resistencia, pensando siempre que estamos como muy naturalizadas y atravesadas por un pensamiento adultocentrista. Entonces, darle la posibilidad a los niños y a las infancias eh, que trabajen sobre su propia memoria y que reconozcan la violencia es complejo también porque nosotras también estamos atravesadas de esos temores, ¿no? Como me resonaba mucho lo que contabas al comienzo sobre ese miedo a decir, parece que estoy ideologizando a los niños, a las niñas, eh, porque también entendemos a veces sin tanta intención, sino como con esta misma carga histórica que cada uno aporta y también ideológica de que los niños y las niñas parecieran que no tienen una posición no son sujetos activos ni con roles políticos. Y al contrario, pues ellos están todo el tiempo como haciéndonos aprender y elaborando voces y pensamientos e ideas complejas a propósito del mundo en que habitan. Entonces tienen mucho que decir. Eh, y siento que es sorprendente cómo el proceso del corto, de la creación, de la producción, los pone en primer lugar, como creo que eso es muy clave y difícil de hacer, y difícil de hacer. Entonces siento que como ver el proceso y como tú lo ibas contando, yo me imaginaba a los chiquillos involucrados, po, muy como siendo parte, entusiasmados, dándole la posibilidad de crear. Y también pensaba en lo interesante que es recordarnos a nosotros mismos como niñas y niños que desde muy pequeños hemos despertado intereses, como que en nosotros aparecen intereses, aparecen memorias, hay resonancia de nuestros territorios y de nuestras luchas, y lo relevante que es sostener y habilitar esos espacios, como mantenerlo, y con la fortaleza también, Onésima, que tú lo estás haciendo, entonces yo quedo así como, wow, muy eh, impresionada, así como también curiosa con todas estas como cuidados éticos también de trabajar con ellos y entender que ellos también son productores, ellas y ellos son productores y creadores de su propia realidad como sujetos activos y eso como que está latente. Eh, y se evidencia también, como yo no sabía tampoco que había un festival de cine de niños, como también es bacán saberlo. Yo soy profesora y trabajo con infancias también, entonces creo que es un espacio de aprendizaje y aprendí un montón.
Eso. Bacán. Ah, Yo creo que no sé si- ay, es disculpa, como, Adriana, yo creo estaba viendo que, la... Sí, disculpa, tengo un rezo. pero ya no entendí, nos No, topamos, no, nos no, topamos. solamente como que le estaba preguntando a Paz, a Diamela y al Conde también si querían comentar algo Ay, sobre ya. eso. Pero si no, dale. Sí, bueno, yo pienso, Cata, que estos son espacios de aprendizaje mutuo, porque igual de repente a uno le dicen así como, yo igual llevo caleta de años trabajando con niños y niñas, pero cada proyecto que hemos levantado ha sido un aprendizaje nuevo, po. De hecho, bueno, el Pato conoce ahí el proceso de la historia, nosotros hemos levantado encuentros, talleres, y yo siempre ando buscando algo nuevo que podamos crear, donde yo también tengo muchos intereses de aprender, porque, por ejemplo, yo estuve haciendo producción muy de manera amateur, me gané una bequita y aprendí y todo, pero yo siempre sentí que el resto de mis compañeras eran cineastas y yo era una niña, era una persona que creaba procesos porque se los imaginaba y buscaba sus propias herramientas. Entonces, cuando yo lo hice, y de hecho lo hice y mostrarlo me da un poco de vergüenza porque yo decía, pucha, hay otras personas que saben de cortos, que saben de cine, y yo no tengo la formación académica del cine, sino que en realidad he participado de procesos, hacía producción sin cachar que estaba haciendo producción audiovisual, estaba colaborando con personas, pero no tenía idea de lo que estaba construyendo. Entonces, cuando hicimos yo me sentí en el mismo lugar porque estábamos aprendiendo. Estábamos todos como en el proceso del aprender y y yo creo que ese es el lugar donde tú tenés que colocarte cuando trabajáis con todos, con cualquier persona. Tenés que colocarte desde el lugar del aprender, no desde el lugar de lo que se nos han enseñado estas estructuras como de ganarnos sobre, porque tenemos más conocimiento, porque logramos adquirir o más, sino que de ganarnos en este espacio donde yo traigo un saber, pero no es el único saber que existe en este espacio, sino que son múltiples saberes y esos múltiples saberes a mí me van a construir. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros, las personas grandes que trabajamos en esto, como los adultos que trabajamos, fue para nosotros un aprender de los niños. Como para nosotros fue un aprendizaje crear algo y que nos dejó locos, porque a mí, por ejemplo, cuando yo empecé a conversar con los niños, empezamos a creer, yo dije, ya, yo aquí puedo crearte un corto y sacar una historia, la misma metodología para hacer un corto de género, para el tema de la violencia sexual en niños y niñas, ¿cachai? Y hablarlo desde los niños. Y esos también son nuestros propios desafíos, po. Claramente el desafío que siempre tenemos son las lucas, porque esto igual implica costo. Pero ya cachamos que con lo poco que teníamos, igual la podíamos hacer y dijimos, ya, pues, ¿por qué no poner voces en los niños para crear problemas que acejan a los niños, pero desde los niños hablándolo? ¿Cachai? Como lo vemos desde ese lugar con técnicas que no son perfectas, pero son parte de la construcción, pues. ¿Cachai? Nosotros tratamos de ponerle lo más profesional y agradezco igual también a todas las personas que se sumaron. Hacia aquí se sumó en la Mien un Olcantufe, el Joel Maripil nos regaló la música y la música ni siquiera, lo más loco que la música ni siquiera venía como de los discos del Joel. El Joel también fue a grabar un día ahí al mismo lugar donde teníamos nuestro escenario, le contamos la historia y él saca el canto. Entonces, el canto nació desde el momento. Y eso también construye porque finalmente todos los que colocamos el componente lo colocamos desde un lugar del amor y del respeto. Y creo que desde ahí se deben construir los procesos. O sea, cada vez estamos haciendo más cosas. Yo soy re inquieta, entonces yo siempre estoy tratando de hacer muchas cosas con los demás para poder generar espacios de aprendizaje, de encuentro, de crear. Yo creo que hay que crear y que a veces de repente la gente piensa que estas son pequeñas acciones, pero este cortito, este producto queda, ¿cachai? Y el proceso quedó en los niños y quedó en 20 niños. Y ese proceso les va a construir el proceso, su desarrollo, ¿cachai? De entender. Hicimos conciencia en 20 niños. Y eso es importante. Esa fue nuestra semillita plantada. El corto es un producto que finalmente nos permite ir replicando esta historia y ir concientizando a los demás y queda, ¿cachai? Pero la esencia está en el proceso. Pues, para nosotros, la ganancia de nosotros eh,
Y la realidad del corto es que cuando lo vemos, escuchamos y vemos, bueno, nosotros vemos nuestro proceso y vemos el proceso de los niños. El resto lo va a mirar desde otro lugar. Ahora, como decía el Pato, los premios, los reconocimientos sirven porque sirven para poderle dar ánimo a decir, ya, esto también es un camino que quizás podemos crearlo. Y yo quería compartir esto también con ustedes porque em, creo que hay que crear cosas y empezar a crear también desde nuestro propio saber y nuestras propias historias, po. Y a veces nos complicamos tanto con que necesitamos tanto para crear, ¿cachai? Y nos damos la vuelta, que la metodología, que cuáles son los recursos, cuáles van a ser nuestros verificadores, cómo van a ser los procesos evaluativos. Nosotros que trabajamos en esa elaboración, nos cabeceamos por eso. Pero nunca hay que olvidar que hay un proceso de camino, ¿cachai? Y que este proceso tiene que ser co-construido. O sea, desde que estáis elaborando los diagnósticos en adelante, tenéis que cachar con quién vais a trabajar. Y eso es la invitación a todos. Pues lamentablemente hoy día desde la institucionalidad crean proyectos y estructuras que no están centralizadas en las necesidades y en los contextos. Pues como decía el Pato, es lo mismo trabajar en una población privada de libertad. Claramente que son distintos los focos, son distintos sus intereses, ¿cachai? Pero yo no puedo llegar no puedo llegar con la misma, como creyendo que yo puedo imponer algo en una historia que es propia de ellos y que la construyen ellos para que nosotros la veamos. Entonces, em, eso como la invitación es a que sigamos construyendo, creando, sigamos trabajando, ya sean niños, niñas. Yo hoy día estoy trabajando con muchas mujeres en distintos lados en el sur de Chile. Me metí al mar, yo soy, y lo más entretenido es que me metí a trabajar con las defensoras del mar y yo soy alérgica al pescado y al marisco. Imagínense cómo estoy viviendo esta historia. Eh, pero estoy trabajando ahora con las mujeres y estoy aprendiendo, ya sé que lo que son las actividades, pero lo hice metiéndome po, y siendo humilde en su saber, yendo para todos los espacios donde me invitan, aprendiendo, ¿cachai? Para poder no levantar su lucha, sino que acompañarlas a entregarles herramientas para que su lucha sea protegida y sea visibilizada. Pero no imponer su lucha, para nada. Siempre ahora ya no, nada más de primera línea, para atrás para empujar, porque atrás igual se construye. Gracias, One. No sé si Paz, yo vi que la Paz como que activó el micrófono y después lo desactivó. No sé si quería. Eh, sí, hola. Hola, Oye, no voy Paz. a prender la cámara porque No te estoy aquí preocupes. acostadita todavía, pero no, en realidad como que me parece súper valioso todo el trabajo. Estoy súper como que con muchas ganas de ver el corto en realidad. Muy expectante. em, y me parece súper interesante poder como también conversar respecto de los miedos o esas inquietudes que van apareciendo y son reales, sobre todo en un proceso que es súper largo. Eso a mí me pareció como súper interesante, poder sostener un proceso largo, complejo, como complejo en lo técnico, pero también complejo en los temas. Eso me parece súper interesante y me quedo también como con esta idea de que hay que seguir construyendo cosas pequeñas, es como todo un trabajo muy artesanal, siento yo siempre como poder trabajar con otros y otras. em, y algo como de manera permanente, ¿no? Como no dejar de moverse. Eso me parece súper, súper interesante. Así que estoy ahí expectante nomás y muy agradecida también. Y quería saber si, bueno, no, el corto por lo que entendí, como que por el momento no se puede como compartir, porque está en un concurso, eso es como lo que entendí, pero en algún momento igual tal vez sería bacán poder tenerlo y compartirlo en otros espacios de gente que trabajamos con infancias. Yo acá por Osorno. Así que eso, gracias. Muchas Sí, gracias, sabes que no Paz. se puede Eso. compartir como en pantalla abierta, como plataforma, pero sí, yo no tengo para nada, o sea, todo lo contrario, dejarles, ya lo tienen ustedes, el Patito puede compartir el link, pero lo único que le pedimos a la gente es que no lo suba a redes, ¿cachai? Porque nosotros no lo hemos subido, pero que lo ocupen como un material, porque para eso es, po, ¿cachai? Que lo ocupen como un material ahí, a veces hoy día la sociedad todo quiere publicarlo, ¿cachai? Entonces, nosotros no, pues tener que son regalitos que quedan guardados para compartirlos en espacios donde uno sabe
que se va a crear conciencia, ¿cachai? Entonces, nada, yo One, feliz que el Pato lo comparta a la chiquilla y One, la pero chiquilla lo pueda compartir en su espacio. quizás podríamos hacerlo así, quizás poner tu contacto, tu correo, para que ahí Paz te pueda escribir y posteriormente cualquier persona que vea esta sesión pudiera contactarse contigo para, no sé, en algún caso hacer una presentación, ya sea presencial o no presencial, en cualquier parte, digamos, pero Sí, po, que sea un contacto más directo contigo, que fuiste quien articuló y creó el proceso. Entonces yo creo que ahí sería más, que bacán, sería ¿cómo les mejor en ese parece? caso. Sí, Pero está Paz y Cata como para que lo compartan en sus espacios educativos, porque para eso es, pues, igual Pato, la de Mela, la Carlita ya lo vio, ¿cachai? Pero como que para que lo puedan reproducir, si lo que no queremos es que se suba a redes así como de la nada, porque sentimos que es un proceso súper guardadito igual también claro. para los niños y queremos como no llegar y subirlo porque la gente puede verlo y caché que hay gente que lo va a ver sin contexto y habla weá, ¿cachai? Sí. Y es distinto a compartirlo con conciencia, decir, mira, esto lo crearon niños, ¿cachai? Este proceso duró tanto, este proceso se hizo de tal forma, eh, que finalmente no sea un producto para redes sociales, a pesar de que nosotros sí subimos las cápsulas y todo, pero el corto no lo hemos subido porque creemos que tiene que ser con conciencia, tiene que verse desde la conciencia. Bueno, dado entonces ese contexto, pasemos a verlo, po. Y en este Vamos, pues, vamos caso a verlo. voy a cortar la grabación, entonces ya de aquí después nos despedimos. Así que Dale. voy a cortar la grabación. Oye, un abrazo, espero que les guste, de verdad. Muchas gracias, Onia. Entonces vamos a hacer eso. Ahora vamos a despedirnos porque voy a cortar la grabación, pero cuando lo subamos a redes, esta sesión, vamos a colocar tu correo electrónico para que pueda haber un contacto más directo si es que la gente quisiera ocupar el corto de manera más localizada, de manera más situada, de manera más íntima, ¿vale? Así que nos vamos. Y se lo pierden. Se lo pierden. Sí. Vamos.